Empezamos con red eléctrica. Aquí veis el BOE, donde se regula todo el tema de cómo funciona el mercado energético, tanto lo que es el operador del mercado OMIE y el del sistema. Sobre todo el operador del sistema, que entramos aquí en las fases de restricción técnica de fase uno y 2 que me habéis comentado que lo cubriera. Y tengo ahí algo preparado. Entonces, vamos a ver un poquito del BOE, a darle sentido a todos estos datos que veis aquí, que están tanto a nivel de tecnología como los nombres de las empresas que poseen esas unidades de programación, que la tenemos en en la columna de unidad. Estará todo por aquí clasificado. Y lo que vamos a explicar es el viaje de la unidad por los distintos programas. También me lo habíais pedido. Aquí podéis ver cómo una unidad, desde que entra en el programa diario base que está aquí, que es la oferta al mercado diario, después va ajustando primero en el programa de diario viable, donde Red Eléctrica le pone unas restricciones, si aplica para esa tecnología y unidad. Y luego, conforme pasamos por los distintos mercados, regulados o no, regulados serían los de red eléctrica, vemos aquí banda secundaria, luego los intradiarios el primero, el segundo, el tercero, y ya al final vemos los de banda terciaria y demás. Vamos a ver en lo más importante de todo lo que me habéis pedido es el PDVP. Si os fijáis aquí, el mercado donde se aplican, el programa donde se aplican las restricciones tan famosas como el curtailment, entonces aquí en los datos los filtramos y empezamos a ver cómo se categorizan los datos según sean por fase uno o fase 2 que veis por aquí. Todo esto lo explican en el BOE según tengan un redespacho u otro. Ya os adelanto que los que están en fase 2 son porque tienen el redespacho eco. Y luego si es bajar con redespacho eco, es lo que se suele conocer como curtailment. Eh, Habrá algunas afirmaciones que yo haga durante el webinar. Si ustedes probablemente sepáis mucho más de los datos energéticos que yo sé mucho de manipularlos y programarlos. Siempre os voy a decir algo en lo que ya lo he revisado miles de veces y lo he confirmado, pero siempre puedo equivocarme. Si es así, os agradezco que me lo comentéis, ¿eh? Sin sin ningún problema. Vale, entonces, una vez tengamos claro cómo se categorizan esas fases, la primera y la segunda, dentro del programa del PDVP, vamos a ver, voy a poner aquí, las agrupaciones. Es decir, si yo agrupo los datos por cada empresa y luego dentro de cada empresa veo cómo se ha comportado en cada fase, con cada signo, subir y bajar y cada redespacho, puedo tener una visualización como esta. Y ya de esta visualización, pues puedo comprender cosas de cómo funciona el mercado, quiénes son los agentes y las empresas más importantes y qué es lo que está sucediendo. Si yo, por ejemplo, me voy a Grupo Endesa Generación, que es la empresa que más volumen tiene en todo este cuadro, podéis observar que es sobre todo de subir y está subiendo en fase uno, que si yo clico aquí en Endesa, pues puedo ver con más detalle tanto la fase uno, que casi todo es subir, aunque habrá alguna, aquí en este caso no hay ninguna que sea bajar, y ya en fase 2 puedo ver las que aplican para bajar, sobre todo. Aunque aquí al final también se puede observar que hay alguna parte que está subiendo, pero muy poca. Si yo esta información vuelvo a ella al principio,
y me voy a otra empresa, por ejemplo Repsol, podemos ver lo mismo. Y una cosa es empezar a ver los detalles de cada empresa, cada programa, etcétera, pero vamos a encontrarle mucho valor añadido a los datos si en lugar de mirar por empresa, alteramos el orden en el que componemos la lista de Python que nos permite hacer estas visualizaciones, porque va en cascada como si fuera de menos a más, según lo que hayamos puesto aquí en el orden. Como yo he puesto el nombre de la empresa, es lo primero que me coloca aquí. Si yo hubiera puesto al principio la fase, y aquí veo al principio fase uno y fase 2. Esto quiere decir que en la fase uno veis que la gran cantidad de volumen energético es sobre todo para subir, porque red eléctrica a la hora de balancear los programas y cumplir con la demanda energética, conforme nos acercamos al tiempo real, las empresas le ceden una parte, que eso también es banda secundaria, y entonces Red Eléctrica va regulando para que en ese mínimo detalle las zonas de la red que se sobresaturen, ya sean bien porque falta subir generación, que eso se hace muy bien con los ciclos combinados, como veis aquí, y luego, cuando hay que bajar, pues se suele hacer con renovables de solar o eólica. Y ya claro, aquí vemos, por ejemplo, que la gran mayoría de empresas que están en fase 2 bajar, pues son sobre todo de renovables aquí. Y luego cuando estamos en subir, de cogeneración, ciclos combinados, que es gas. Entonces el gas, si tú lo abres, pues empiezas a turbinar y puedes subir para a satisfacer la demanda en un momento determinado. Ahora, si yo me voy más al detalle y quisiera verlo por energía, también podemos ver aquí otras cositas interesantes. Ya no solamente estamos viendo las fases y las empresas, sino también el tipo de tecnología. Por ejemplo, Endesa, cuando se mete en fase uno, vemos aquí que sobre todo es con la energía nuclear y el ciclo combinado. Los datos aquí están en megavatios hora, como aparecen en millones, pues teravatios. Y todos estos datos, si nos venimos al principio, vais a ver que están filtrados desde el año 2024 hasta el 30 de noviembre, porque todavía no están los datos de diciembre al completo. Recordad que los archivos I90 se muestran la información tras 90 días desde su operativa. Entonces todavía no podemos acceder a esa información. A ver, sí. Vale, entonces, ¿cómo averiguamos las fases? ¿Dónde se dan? O sea, ¿por qué yo aquí estoy categorizando fase uno y me salen este tipo de redespachos? Luego nos vamos a fase 2, por ejemplo, aquí, y aparecen este tipo de redespachos, eco. Todo esto viene categorizado en el BOE, que veis aquí la página. Entonces, si yo me voy a buscar el eco, aquí me va a salir fase 2, aunque quizás salga más rápido si empiezo a buscar por UPOP, VPU. Aquí está. Mira, aquí en el BOE aparecen qué redespachos están asociados a cada fase. Entonces, si nos venimos aquí en la fase uno, podéis observar que empieza ya a mencionar en los datos de los ficheros i90. Lo pongo aquí en pantalla partida. Aquí. En los ficheros i90
que si nos vamos aquí arriba del todo, podemos observar que cada registro, cada fila se está categorizando según una empresa, un código de una unidad de programación que tiene una tecnología, está en una zona de regulación, tal potencia, etcétera. Y luego tenemos lo que vienen a ser el tipo de programa. En este caso aquí vemos el intradiario 3, pero luego observamos las configuraciones, que viene aquí el cálculo, el tipo de oferta y el redespacho. Si yo ahora mismo ejecuto y le pregunto a Python que me diga todos los tipos de redespacho, cuando termine de cargar, los ficheros i90 tienen bastante migra porque son muy pesados. O sea, creo que todos los datos que hay aquí son unos 100 millones de filas. Entonces, la librería para trabajar mejor con este tipo de datos no es Pandas, que probablemente sea la que estéis acostumbrados, si estáis iniciados en Python, sino la de, a ver, Polars. Entonces, en Polars, cuando yo le pregunte aquí de fbase, me voy a la columna del- de la configuración del redespacho y le pregunto por los valores únicos. Aquí ya me dice selects. Mirad, para los que tengáis dificultad trabajando con el código de Python, en este editor, cuando salgan los errores, de a lo mejor ver un tutorial y demás, podéis seleccionarlo todo, le dais a comando K y se abre el chat GPT dentro. Entonces yo le digo, estoy utilizando Polars, soluciona este error. Lo pego, ejecuto y aquí ya le doy a aceptar y ejecuto de nuevo. Y ya aquí me lo soluciona. Entonces, lo que podemos observar de este código es que dentro de la tabla me ha seleccionado la columna del redespacho y he coleccionado los valores únicos. Para poder ver la tabla completa, lo voy a pasar a Pandas, que es otra librería, y ya aquí veo todos los redespachos. Entonces veis aquí que aparecen UPOP VPA, UPOP VPB, todas estas nomenclaturas. Si me vengo aquí y le hago un sort por configuration, veis que comienzan por echo, varias de ellas, luego empiezan aquí por UPEP, UPO. Todo esto se debe sobre todo al tipo de fase en la que esté. Si os fijáis, aquí en la fase uno vais a ver UPOP, UPOP VMER, etcétera. Entonces, todas las que estén en esa nomenclatura van a pertenecer a fase 2, a fase uno, y luego aquí abajo podemos ver en fase 2 que son casi todas las que están por eco. Entonces, esta información, para poder trabajar con ella, vais a ver en los datos cómo mapearla y ya finalmente tendréis la información de las fases. Si queréis ver el código, por echarle un vistazo, aquí yo lo que he hecho, los que sepáis de código, en los que no sepáis de código, probablemente esto se venga un poquito grande. Aquí, por ejemplo, cuando estás estructurando la información en el código de Python, pues tienes que crearte un diccionario que te vaya diciendo, pues, cómo se estructura la información. Entonces aquí le dices cada tipo de redespacho, la fase en la que se encuentra y hay algunas cosas extra que son fórmulas que se aplican para luego hacer las liquidaciones, porque tienes los precios que te dan los archivos i90, pero luego hay que aplicar
algunos cálculos. Entonces, toda esta información, si la tienes categorizada, luego te va a ser muy fácil el trabajar con ella. Que aquí, por ejemplo, si observáis, simplemente te creas una función en la que le digas, cárgame el archivo y me reemplazas los comandos cuando sea el redespacho y la fase. Entonces, de manera automática, cuando yo aquí cargo los datos, si me voy a la columna de la fase, pues ya tendría la información rellenada. Lo que pasa es que no todos los registros tienen fase, por eso aquí veis que aparecen algunos nulos. Quizás para que aparezcan todos, a ver aquí, drop nulls. Si tenéis dudas de lo que he explicado, me vais parando y me preguntáis sin problema. Aquí, claro, no me deja porque no hay ningún dato que esté todo completo. Lo dejo igual y ya está. Vale, entonces, después de ver lo de red eléctrica, eh, por encima vais a ver aquí el viaje por la unidad de programas. Vale, ya cargado. Entonces, la manera en que trabaja esta librería, yo le puedo decir ahora, fíltrame los datos, y entonces de todos los programas que yo tengo, le digo en la columna que está asociada al programa, que toda esta información la puedo ir viendo en paralelo. Si le pongo aquí df base y colecciono los datos, le digo ahora que en la columna de el programa con código, recordad que estas restricciones se aplican sobre todo al programa de PDVP. Entonces aquí habría que filtrarlo. Veis aquí que tenemos la columna del el programa y cuando le pida por el PDVP, ejecuto, le pido los datos y aquí ya puedo comenzar a trabajar con Vale, estos datos. pues nada, pues ya le Si tenéis dudas sobre algún tipo de comando en concreto, me decís. Para yo poder ver de todos hasta estos ahora, a ti, ficheros, adiós, adiós. ahora, para yo poder ver de todos estos ficheros e información algo concreto, aquí tendría que filtrar por una unidad concreta, en una fecha y en una hora. Tras coleccionar los datos, en este caso he elegido una unidad que ha estado presente en casi todos los programas, pues puedo hacer la gráfica con Plotly y le pido aquí con la tabla de F en el programa, en el eje X, para yo ver de izquierda a derecha cómo va evolucionando de programa en programa, pues observo que en el diario ha hecho dos ofertas, una con una energía de 51,6 y otro con otra energía de 411, y después voy a ver en el PDVP qué información o sea, qué restricciones se han aplicado y cuánto. Entonces aquí le doy a verlo, me dice un redespacho de eco, como sale energía en negativo es a bajar, y aquí ya observo que son 14,7 los que se le ha aplicado. Y ya a continuación vamos viendo cómo se va reajustando en los siguientes mercados intradiarios.
Por aquí, Emar, ¿qué tal? ¿Me escuchas? No sé si está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Aquí estoy aprendiendo. Ya Jesús, al meollo, ¿no? interesante. Sí, sí, sí. ¿Tú habías trabajado antes con los archivos i90? Los había mirado, pero nunca los había procesado. O sea, A este nivel, ¿no? no, no, para nada. Claro, o sea, si os fijáis aquí, tenéis toda la información disponible en una misma tabla. Lo malo es que si nos vamos a la página de Red Eléctrica, cuando nos descargamos los i90, no aparecen en una sola tabla. Lo que vais a ver es muchos ficheros, uno por cada día, y luego en la estructura pues tenemos una hoja para cada programa, pero es que ya no es solo cada programa, es una hoja con un programa y en otra hoja tendréis la energía y por otro lado los precios. Entonces se hace un poquito tedioso el trabajar con esa información, tenerla dispersa de esa manera, que es lo que intento solucionar aquí con una API que luego os enseñaré. Una vez que tengamos estos datos, claro, nos permite ya hacer todo este tipo de análisis. Tú, Omar, Una pregunta, ahí, Jesús. Lo dime. que has hecho, lo que has hecho hasta ahora, digamos, ¿procesaste un solo archivo i90? Porque es que llegué un poquito tarde. Ah, ¿Procesaste un solo archivo i90 o procesaste todo un periodo? ya venía, o sea, ya lo he preprocesado de antes porque tiene tela y no quería perder tiempo con ello. O sea, No, 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 pero que me refiero, aquí tienes concentrada la información de varios i90 o de un solo o de uno de solo. varios, varios. O sea, Ah, de varios, aquí, vale, vale. aquí está desde el año 2024, el 1 de enero, hasta el 30 de noviembre, Vale, que vale, son perfecto. como 100 millones de Toda la filas. información del Y mundo. Y tarda bastante. entonces, allí para entender un poco, entonces, acá acabas de, digamos, obtener lo que fue, lo que conoce uno normalmente como curtailment, ¿ok? Por unidad de programación, entiendo. Claro, o sea, tú tienes todos los registros que son hora a hora en cada programa con cada tipo de redespacho y demás. Y luego lo que se entiende por curtailment es en la fase 2, porque tú tienes toda la información aquí y luego tienes que categorizarla según lo que te aparezca en el BOE, ¿vale? Porque en el BOE se define que la fase 2, que es donde se generan con los tipos de redespacho eco el curtailment. Son las unidades que Red Eléctrica demanda bajar porque se satura el sistema. Entonces, ¿Vale? si te vienes aquí a la información y ya no solamente filtras por una unidad, que es lo que hemos hecho aquí, filtrar en una unidad concreta, y pedirle en una fecha y en una hora ver el viaje desde el programa diario base, que es el mercado diario. Aquí vemos algo de despacho, que la información por cada unidad, pues bueno, tiene interés a nivel de cuáles son las unidades que más problemas están dando. Pero luego, si quisiéramos hacer un agregado de toda la información por tipos de empresas, pues aquí ya entramos en el meollo. Por ejemplo, si tú quieres ver todos los tipos de categorizaciones que se han dado, aquí filtramos por ese programa donde se da el curtailment, que es el PDVP, PWP, ¿no? lo filtramos y yo he categorizado toda la configuración en esos programas con configuration. Entonces aquí vais a ver fase uno, que era lo que veíamos en el BOE, y el sentido, que esto también viene en los archivos i90, con el redespacho, restricción, el tipo de cálculo, el tipo de oferta y el número de ofertas que han habido en esa configuración. Y aquí ya la energía. Entonces, claro, veis, por ejemplo, que en todo ese periodo de 2024, en fase uno bajar, que haya sido con este redespacho, en restricción SOT, cálculo simple, han habido 4 y ha hecho que bajasen 308. Y así ya con el resto. En fase 2 vemos sobre todo que hay mayor predominancia a subir. En el tema del cálculo, tú, Emar,
¿Te suena esta manera del código de Python? ¿O con qué sueles trabajar? ¿Con pandas? Sí, normalmente trabajo con pandas. Aquí esta librería, ves que no es panda, que no pone aquí PD, ¿no? Sí. PL es de Polars, que Mm, se importa así. Está mejor, o sea, si intentas incluso cargar con pandas todos los archivos, que son 100 millones de filas, no te va a dejar, o peta el ordenador. mm, Lo que tiene de bueno Polars es que se importa así, Polars ASPL, es que te permite aplicarle código, pero ese código no se está ejecutando. Simplemente son comandos que se están ordenando en las instrucciones y cuando tú le des a collect ya se procesa para no sobresaturar la memoria. Y entonces ya después, una vez que tengas la información agregada, lo pasas a pandas y ya empiezas tú aquí a ver la información completa, hacer visualizaciones y demás. O sea, son dos fases al trabajar con datos tan grandes, porque Pandas mm. solo no Ahí puede. lo interesante luego de hacer este procesamiento bien interesante que has hecho, es saltar precisamente, creo que te lo comenté en alguna oportunidad, saltar de lo que son las unidades de programación, o sea, saber, ok, esta empresa tuvo tanto curtailment, etcétera, es saber las unidades, es saltar a las unidades físicas porque eso te va a permitir hacer la ubicación o la distribución del curtailment por nodo, ¿ok? Sí. Sabiendo dónde está la unidad física. O Ese es sea, el siguiente paso interesante. Pues una vez que tienes esas unidades de programación ya determinadas, todas las que fueron a la baja, extraer de todo sí, eso cuáles fueron las unidades físicas que efectivamente bajaron. exacto. O sea, tenéis en red eléctrica, cuando vais a los archivos i90, que lo que hemos visto aquí antes, aquí, vais a ver el código de unidad. Por curiosidad, este código de unidad que aparece en red eléctrica categoriza la información de unidades por dos entidades. Unas son las unidades de programación y otras son las unidades físicas. La información que viene en los i90 son las unidades de programación, que ya te la enlazan aquí con el sujeto de mercado, que en inglés es Balance Responsible Party. Y luego, si quieres ver a nivel de unidad, que es lo que tú comentas, Emar, tenéis que meteros en unidades físicas, esta de aquí, en inglés, y aquí vais a ver pues la unidad de programación a la que está asociada y ya aquí podríais ver cómo se ha redistribuido. O sea, podéis hacer un enlace, que ya lo veo claro, ya lo incorporaré a los datos. Lo malo es que no se va a saber a cuál se ha aplicado. O sea, ya los archivos i90 no te van a decir concretamente qué unidad física es a la que se le ha aplicado ese curtailment. Al menos en los i90, ¿eh? No sé yo si habrá otro archivo, pero Sí, no pero, creo. pero se puede extraer de alguna forma Extrapolar, ¿no? utilizando alguna lógica allí. O sea, Sí, porque no a todas las unidades físicas que están dentro de las unidades de programación le aplicas el curtailment, ¿ok? sí. Entonces, tú sabes, no sé, supongamos que tengas allí en la unidad de programación unas nucleares y tengas unas hidro y tal. Tú sabes que si ahí adentro están Ah, metidas unas solares o wind, a esas es que le vas a aplicar el sí. curtailment. Aunque no sé yo, o sea, creo que no, ¿eh? Mm, pero no me he encontrado con que haya dentro de cada unidad de programación distintas tecnologías. Sí, Aunque no, puedes. no, lo puse como un ejemplo, pero Ah, que vale. sí se puede extraer. De hecho, Sí, en algún lado lo vi que alguien lo hizo por allí. sí. Aplicó una pequeña Pues lógica allí y dijo, no, mira, ya me pondré con ello seguro. Ah, es que aquí con los datos energéticos, uf, hay bastante tela no, que esto es cortar. esto es una vida. Mirad, tras haber filtrado la información y tener aquí ya la información categorizada,
pasamos a lo que son las agregaciones. Que aquí, por ejemplo, lo que tenemos que definir primero es, cuando vamos a agregar la información, tenéis que pensar primero, ¿yo qué columna quiero agregar? O sea, quiero tener el total de, en este caso, energía. Entonces, energía es la columna que va a ir dentro de la función de agregación. Y ya aquí le aplico la operación de la suma. En este caso lo hago en absoluto para no tener problemas a la hora de visualizarlo en esta gráfica y que me salga todo en positivo. Como lo estoy segregando por el signo, ya sé cuál es negativo y cuál es positivo. Y luego tenéis que pensar, ¿y en base a qué segmentos quiero yo agrupar la energía? Y entonces ya aquí empiezas a hacerte la lista de elementos para las columnas por las que tiene que agregar y ya de manera automática en este data frame, que es el resultado de haber agrupado y aplicado la suma, aparece 213 combinaciones de cada empresa en cada fase con signos de subir o bajar, según qué red despacho, han sido reguladas por red eléctrica con tal cantidad de energía. Y aquí ya podéis ver en esta gráfica que se crea con la librería de Plotly. A ver qué le pregunto por aquí. Lander, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Aunque no sé si me dijiste antes que no tenías micro. No, sí tenía. ¿Alguien por ahí que quiera hablar? Mark, estáis cortadito, ¿eh? Jesús, Ahora, ¿no? de aquí. Más, ¿qué tal? Una pregunta. Cuéntame. El código compañía, creo que era sí, BRP Name, ¿no? ¿Este es ¿Sí? unidad de oferta? O sea, el BRP en inglés Balance Responsible Ah, Party vale, vale. O es sea, es el agente de mercado, ¿no? exacto, agente Perdón. de mercado. Y Mm, aquí ya pues claro, aquí está el problema de que muchas veces, por ejemplo, con Endesa, pues te aparece Endesa generación para renovables mm. y o térmico y te pone luego Endesa generación térmica y realmente pertenecen Básicamente esto a la es misma el empresa. agente de balance, que sería una zona de regulación, ¿no? Sí, Porque esto es... está dentro. O sea, Perdón. que está dentro de una zona de regulación, que eso también Ah, viene hay aquí. distintos Sí. agentes de balance dentro de una zona vale, vale. O sea que aquí Claro, está. aquí las zonas de regulación de las que hablas son las que están aquí, que aquí Ah, ya entra en categorías especiales, sí, vale, se vale. Ok. aplican en los cálculos. Vale, vale, entendido. O sea que aquí realmente no tienen ningún papel, no juegan ningún papel la unidad de oferta porque es otro mercado. Estamos en el Exacto, mercado de balance de frecuencia, ¿no? exacto. De institución de frecuencia, vamos. Lo que no sé yo deciros es en qué aspecto entra aquí lo de las zonas de regulación. Mm, En los cálculos de red eléctrica sí que muchas veces, por ejemplo, te dice a la hora de hacer la liquidación, pues el precio de los archivos I90, pues qué fórmula tienes que aplicar. Que esto yo, pues, ha habido veces con los clientes que he trabajado una previsión a futuro de a 30 años, que supongo que los que estáis en el sector pues también lo habréis hecho, de jugar con otros programas para ver si tiene viabilidad trabajar con ese proyecto de instalación fotovoltaica o de gas o de lo que sea. Y entonces ahí sí que tenéis que incluir este tipo de cálculos al detalle, en qué tipo de red despacho sean más frecuentes, sobre todo si red eléctrica en una zona te suele pedir mucho de subir. Entonces ahí te va a pagar sobre un plus normalmente, que es lo que veis, por ejemplo, aquí, que te multiplica el precio por 1,15 y entonces toda esa información ahí es donde juega extra, lo que comenta de zonas de regulaciones y demás. Todo ujú. eso en el BOE que he compartido antes lo Sí, está sí. también Pero especificado. entonces ese viaje que has enseñado antes, por ejemplo, ese Sí. viaje de otro mercado, del mercado. O sea, este viaje es de una unidad de programación Sí. entre todos los programas que pasan. O sea, desde el diario base de funcionamiento, que es el Ujú, que está asociado
al mercado diario, luego Ujú. comunicación de indisponibilidades, la regulación para equilibrar, que es Sí, el ampliable, diario viable, y sí, ya aquí entras con bandas con los secundarias intradiarios. e intradiarios. Vale. Exacto, pero Bueno, incluso reserva de restitución. exacto. Que no sé yo aquí si lo ven aquí entre medios o al final. Yo Mm. sé. Claro, el tema de Iba la al final del todo, regulación, ¿no? ¿cómo? En principio va al final, casi Sí, casi al final del todo, en la reserva de restitución. sí, creo que lo tenía aquí clasificado como RR. Vale, ok. Vale, pues continúo con los datos de OMIE. No sé si queréis ver algo de aquí más o hacerme alguna pregunta. Aquí, por ejemplo, nada, no, o sea, no creo que haya nada más que os pueda comentar. Si luego veis el vídeo, a la hora de hacer este tipo de visualizaciones, pues la función a trabajar es con Plotly. Import Plotly, Express, AspX, y aquí os hacéis el trimap, que os va a preguntar por el data frame a utilizar y los eh, paths que tenéis que pasarle, que ya serían esta lista que os va ordenando, como si fueran muñecas rusas, la información dentro de esta gráfica. Y ya si vais clicando, podéis ver el detalle de qué tipo de fase, qué unidad, si también la añadís, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos a los datos Jesús, de... Una cosa. Ah, Dime, Alicia. igual ya te lo han preguntado, pero quería saber dónde podemos, si podemos encontrar este código en algún sitio, igual que el diccionario que has enseñado antes. No sé si en Eh, algún sitio lo podemos Eso descargar. me lo tendré que pensar. Lo Vale. comparto luego. De todas formas, luego os diré porque sí que sacaré algunos cursos próximamente y ahí sí que os podré compartir algo. De aquí lo que se va a quedar será el vídeo, ¿vale? Algo de información, tipo las fórmulas y demás, pues lo valoraré, pero vamos, no creo, probablemente lo acabaré compartiendo en algún artículo y demás. Os lo voy comunicando por la newsletter esta de los correos que os he enviado ahora. Genial, muchas Jesús, gracias. Jesús, yo tengo. ¿Me escucháis? Sí, Adrián, dime. Yo tengo una pregunta más en torno a la hora del tratamiento y el almacenaje de los datos. Es decir, ¿esto lo tienes puesto en una super tabla con muchísimas columnas donde tienes cada programa en una columna o tienes distintas tablas en función a cada pestaña que hay dentro de los Ya, i90? O sea, al final, ¿cómo sí, gestionas esta inmensa cantidad de datos? os voy a enseñar un poquito las tripas del sistemita. A ver. O sea, Porque esto todo, lo tienes en un sitio y vas haciendo consultas o cada vez que haces una exacto. consulta procesa todo, que eso... No, no, esto Vale. tú te descargas el histórico, Ujú. luego lo descomprime automáticamente. Por Vale. ejemplo, yo aquí lo tengo en... Luego lo tienes en una base de datos que explicaste también en un post, yo creo, de estas que También, alquilas y tal, ¿no? exacto. Hay, Vale. hay varias maneras al final. Lo Ujú. único que ha avanzado todo tanto a día de hoy, Sí. crean librerías que ya incluso no te hace falta ni tener base de datos, que directamente para enviar la información con un archivo en bruto, que es como al Sí. final lo tengo, te vale. No te hace falta nada más. Lo que pasa es que sí que tenéis que asegurar que la estructura de los datos esté muy solidificada, porque la base de datos sí que te contrae muy bien cómo tienen que estar, los tipos de redespacho para que no te ponga ningún valor perdido o algún valor anómalo, Ujú. y ahí sí que se controla. Claro, al final es como todo hay pros y contras. Yo, por ejemplo, la manera en que lo he estructurado está aquí, buckets. Aquí, por ejemplo, ¿qué hago? En SEOs me descargo los archivos y de los i90. Aquí veis que es uno por cada día, ¿no? Entonces, luego dentro de cada archivo tengo que tener en cuenta cuál es la información y cómo se clasifica. Entonces, cuando hagáis este tipo de arquitecturas, hacedlo de una manera que no, que vayáis sobre seguro. Es decir,
no preproceséis todo el archivo del Excel de golpe, porque si luego tenéis que hacer un cambio vais a tener que volver a reejecutar todo. Y reejecutar todo a mí me lleva un día entero. Lo pongo en el ordenador, como está en remoto, ejecuto y al día siguiente tengo el resultado. Pero cuando estás probando, el tener que esperar, pues no es cómodo. Es mejor ir sobre seguro. Entonces, el archivo del i90 que tengáis lo podéis exportar de manera simple por cada tipo de hoja, que es lo que podéis ver aquí. Pero una pregunta, Jesús, Sí. no será, a ver, cómo lo ves tú? No es mejor, digamos, descargar todos los I-90 de todo el periodo que quieres analizar e introducir esa información en una base de datos, ¿ok? Y ya después directamente trabajar desde la base de datos, porque ese Claro, procesamiento de los I-90 lo haces una vez, que es bien tedioso, te los descargas todo y después lo vas a y después los manipulas para tener la información en el formato que tú quieras. Y ya después de allí, sí, bueno, haces todas las cuentas que tú quieras. Digo yo, no sé qué piensas tú. está bien razonado. De hecho, yo tengo ahí la base de datos. El problema está que la base de datos, muchas veces cuando tú envías la información, yo no puedo descargarme de una tacada los 100 millones de filas, ¿sabes? O sea, peta la base de datos. Tenía que alquilar mucha más instancia, y vamos, como si fuera Google y ya eso ni compensa. En Ok, cambio, al tenerlo por archivos, automáticamente se transfieren no en método base de datos, sino a través de un enlace. Y eso puede hacer que te lo descargues los 100 millones de filas de una tacada en un archivo, ¿sabes? ok. Por eso es mejor, o sea, hay que tener un balance. Yo, por ejemplo, tengo ambas. La información la tengo tanto aquí en archivos como en la base de datos. Lo que sí es cierto es que todo este flujo es mejor hacerlo paso a paso. Por ejemplo, de cada hoja dentro del Excel, del i90, luego después hay que clasificarlo por programas. Entonces aquí yo tengo por cada programa ya preprocesado, porque aquí si os fijáis me viene unidad, me viene también el 10 que será el tipo de oferta, la fecha, etcétera. Y aquí yo tengo el valor, pero este valor es único, que es la energía, a lo mejor, porque es el que aparece en el 19. Pero si yo luego quiero unir esa información, mejor tenerla en otro archivo que pueda asociar directamente cada unidad con una hora concreto, oferta, restricción, etcétera. Y ya aquí le asocio energía y precio. No lo tengo todo por separado. Y ya, claro, lo ideal es tenerlo todo en una mismo archivo, que el que yo tengo aquí se llama el preprocesado combinado. O sea, lo que tenéis que tener claro de este tipo de arquitectura es no solo un paso que te haga todo, sino pasos intermedios que vaya sobre seguro sobre lo que ha exportado. Y ya una vez que lo tengas validado, toda esta información se queda en el ordenador. O sea, no cuesta mucho el tenerla almacenada. Y Jesús, los archivos i90 ya están hechos después de todos los real, etcétera, de manera que nunca o casi nunca se corregirán, ¿no? Creo que no. O sea, creo que no. Son a 90 días. Si los corrigen ya, vamos, Sí, o sea, que, a darle algo. que haya un error, a lo mejor, que salga Puede un ser, ¿eh? error uno y Pero entonces te digo porque todo lo que sea guardarte y mantenerlo en local es riesgo de que no esté... ya. Aquí el riesgo sería mínimo, ¿eh? Pero si lo Vale, vale. cambian, si lo cambian, sí que tendrías que actualizar esa información. Mm. Pero vamos, no creo que se dé, ¿eh? Seguramente si lo cambian, a ver, harían una notificación, Y ¿no? harían una notificación. Como por ejemplo pasó creo que a principios de año que había alguien que hizo una oferta de la hostia y se Sí, fue el sí, precio sí. a tomar por Sí. culo. Mm. Pero, Vale, de hecho gracias. ahí tuvieron que modificar algo. Pero bueno, como lo tienen a 90 días, eh, tienen Y eso fue para suficiente el margen, i3. tienen suficiente margen como para Vale, estar ahí. gracias. Eh, Lo que sí que cambia o que ya cambió es que ahora las ofertas van a ser 15 sí, minutales, cuarto horarios. cuarto Pero horarios. Ujú. en ese caso, o sea, tenéis que tener una arquitectura resiliente a ese tipo de modificaciones. Si, por ejemplo, tú
te guardas la información por una fecha temporal en formato UTC, pues ya eso te lo ahorras, porque ya tu arquitectura es, digamos, es agnóstica de si es 15 minutos o demás, porque no te hace falta modificar esa columna. Ya te viene aquí, por ejemplo, el timestamp que te guarda tanto la hora y el minuto. Entonces ya te lo puedes asociar. Vienen nuevos datos, misma arquitectura y ejecutar. Lo malo de este tipo de información a cuarto horario es que en los i90 te van desde el 1 al 90 al 120, creo. Entonces tienes que hacer ahí una división, un cacao, para que te encaje cada hora, cada día. Y luego lo peor es que te pasan del minuto 15 primero al minuto 15 décimo de una columna a otra. Entonces ya no te vale ir que la columna siguiente sea el siguiente 15 minutos, sino que es por el resto. A un lío. De hecho, los de Red Eléctrica ya podría haber puesto una API para descargar toda esta información. Pero bueno. Vale. Adrián, ¿solucionado? Un poco como resumen, por lo que veo que lo que haces es te bajas los datos, los transformas, ¿no? Y los ordenas, porque esos ficheros .parquet que veo ahí no los he visto en la Exacto. vida, entonces imagino que es un poco el formato que estás utilizando, no Sí, sé si decir de pseudo base de datos o de, ¿no? Tipo de fichero que es exacto. más cómodo para... Puedes llamarlo pseudo base de datos, exacto. Aunque lo tengo, o sea, lo que es la información de redespacho y Sí, categorización de tipos de unidades y demás, todo eso sí que está en una base de datos. claro, Y que es esos son más datos realmente. estructurales, ¿no? Eso sí que lo Exacto. tienes en una base de datos y aquí lo que son datos en crudo, lo que haces es te los descargas, los optimizas al máximo y los guardas en el tipo Parquet, que por lo que veo esto que lo tienes en local, o sea, esta estructura de Esta, carpetas es todo local, es local, pero es en una instancia que está en la nube, bueno, y entonces con Visual Studio me conecto ahí. vale, sí, pero me Lo que refiero pasa es- que al final se aloja en un sitio, pues eso, como tal, no Exacto. es... No, sí que está en internet, ¿eh? Lo tengo ahí porque tú te alquilas una instancia y luego Sí, aquí la clave es que te creas una API que pueda llamar a esa instancia y entonces con cualquier URL, desde cualquier parte, pues te descargas la información, ¿sabes? o sea, y entonces a esa API podría acceder yo, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, aquí, que es la API donde la tengo alojada, Ujú. pues supongo que estará disponible. Es esta de aquí. Entonces me he creado un proceso en el ordenador en internet que si Sí, vais a esta página web y os registráis, pues le deis aquí a primero la salud de la API, que esté bien. Aquí el tema de la API es que va por suscripción, o sea, os dejo aquí una muestra de datos que os la pongo, cuál es el primero, que sería el sí, día 1 de diciembre. Os venís aquí y le dais a conseguir el archivo. Más cómodo al principio es tenerlo en Excel. Le das al conseguir archivo. Por detrás, cuando yo hago esta llamada, sí. lo que hace es se conecta a través de una URL a un proceso que yo tengo aquí abierto. Pero esto Y ya eso va a la instancia, ¿no? Y de ahí coge los datos y tal. exacto. Todo esto va con los contenedores de Docker y demás. O sea, esto ya es mucho nivel. Pero vamos, esto ya es si, por ejemplo, en vuestro equipo trabaja alguien tema de sistemas de API y demás, pues va a tener que trabajar con esto de poner un contenedor en Docker que te sirva la información y para Ujú. poder acceder a ella. ¿Y el Entonces, Docker es para la base de datos o realmente esto simplemente, o sea, digo, porque no se podría hacer esto con un CURL, por ejemplo, para sí, o descargar los sea, archivos? claro, lo que va en la CURL Sí, es una URL que se conecta al Docker, que está en una IP que tengo yo aquí. No sé si podemos ahí. al token, ¿no? Exacto, Sí. Bueno, que en entonces cada la uno tiene URL. su token, cada cliente, ¿no? Exacto. Sí, Y URL, la API que te montes. sí, Vamos, hoy en día por conocimiento, el que tengáis una API lo han simplificado bastante. O sea, por ya, ejemplo, aquí yo la tengo disponible y yo lo que le digo aquí es, le pongo aquí todos los códigos, sí. en plan que no veis código porque está en otro sitio, para que sea seguro. Entonces, con esta información yo le digo, oye,
Los que se puedan conectar, pues en base a la suscripción que tengan, pues Ya, ya, ya. tal. Sí. Y la URL que yo les coloco es, al final, de momento, un puerto que tengo en mi ordenador, que luego cuando se va a esa URL se dirige al programa que está activo escuchando para que justo al, por ejemplo, cuando vemos aquí el download, veis aquí que pone esto de archivo SEOS Ah, files download, ¿no? ya, ujú, Aquí viene la instrucción específica de qué es lo que tienes que hacer cuando cliques en este archivo. sí, SEOS files download. Te genera ahí un código rápido, le doy a abrir y ya automáticamente me abre el mm. archivo del Excel que le he solicitado aquí. Vale. O sea, entonces en principio es el mismo, la misma filosofía, lo que pasa es que este tiene como 10 capas de seguridad de si falla Exacto, esto, para no tener errores, ¿no? exacto. Y aquí ya el cambio en la API que he creado con Red Eléctrica es que te viene toda la información con todos los programas. Aquí están todo el intradiario y demás. Y viene todo ya Mm, estructurado. vale. O sea, es que al final, Reordenado, ¿no? sí, Sí. al final, esto va a haber una de dos. O cada empresa se lo hace por su cuenta, Mm, que tiene tela, ¿eh? Porque hay veces que Red Eléctrica te da la energía y no es la energía absoluta de ese programa, es la energía acumulada. Y es o hay una empresa que provea el servicio o en cada empresa va a tener que crear su departamento para montarse esta arquitectura. Y Bueno, bueno, Ya, y el mantenimiento, ¿no? Porque esto sigue cambiando, de vez en cuando hay alguna historia que claro, cambia. va cambiando también. Al final tienes que estar atento ahí, pero vamos, el tema, lo que yo intento solucionar aquí o cubrir la necesidad es de proveer estos datos de una manera estructurada porque al final dedicar personal a montar todo esto y al final si lo hace cada uno en su empresa, pues es ahí bastante recurso. Em, y en esto, Jesús, entonces tú provees de una suscripción para tener acceso a estos datos o... exacto. Luego en el correo, Ujú. cuando termine la sesión, os mando ahí para si queréis contactar conmigo. Y si queréis os enseño cómo podríamos trabajarlo y sin ningún compromiso y lo Vale. comentamos. Eh, termino con lo del OMIE que tenía por aquí. Mira, en los datos de OMIE ya sí que va algo más estructurado. Por ejemplo, yo me voy a los datos en la página web OMIE Data, me veo aquí mm, acceso a ficheros, mercado diario. Hay varios tipos de archivos que se clasifican, pues, los precios directamente en cada hora o las curvas, que aquí es el detalle de cada unidad de programación. Si clico, aquí veis que me lo ofrece por cada día, le pone aquí un punto uno porque es la versión, y aquí sí que hay veces que modifican y te ponen una versión 2. Entonces, si tienes un programa automático, no le puedes decir siempre que sea el uno, que muchas veces ahí se traba y no te selecciona el día. Clico. Y aquí ya cuando me descargo la información, me aparece, lo puedo mostrar aquí directamente, aparece como está aquí. Entonces ya aquí, claro, es un archivo formato CSV que te lo separa aquí por punto y coma. Y entonces cuando tú vas a trabajarlo por separado, pues no es tan tedioso. Aquí, por ejemplo, pero mi curvas, aquí, verificar curva. Claro, aquí pues con esta línea de código simplemente te la descargas, tienes aquí ya el archivo y aquí ya empiezas a explorarlo y te haces la curva del precio marginal. El tema está que, claro, aquí en OMIE pues no tienes asociado en la unidad la tecnología, etcétera. Entonces, claro, sí que tienes asociado a la unidad, lo que pasa es que aquí no sale porque estos datos son de hoy y no los publican hasta hace 90 días. Pero si lo tienes a 90 días y lo cruzas con toda la información que hemos estado viendo antes, aquí ya puedes extraer de nuevo pues información que puede ser bastante valiosa. Aquí en el de OMIE
igual que antes, descargar los datos, 2024, y aquí importante cómo se compone la fórmula, o sea, cómo se compone el precio. Para los que no sepáis, pues se ordena por cada tipo de programa, diario, intradiario, en cada fecha y en cada hora, según el tipo de trade, que es o compras o vendes, y si es casada o no. Y ahí ya le aplican la suma acumulada. Si seleccionamos aquí un día en una hora concreta, podemos ver que en el eje X, si ponemos la energía acumulada, en el eje Y ponemos el precio, distinguimos los colores por compra o venta, y en cada gráfica, con el parámetro de Facet Call, vemos si es oferta casada o no casada. Y entonces aquí ya nos vamos al detalle de pues qué tipo de tecnología, etcétera. Yendo más a fondo, pues si hacemos esta gráfica con Plotly también, pues aquí ya podemos empezar a comparar según cada tecnología. Por ejemplo, aquí yo puedo poner la solar, tengo aquí las curvas de compra y de venta, y empiezo a comparar, pues para tal día, energía solar, ¿dónde está? En esta que no haya sido casada, aquí ya me lo pone aquí en los puntos. Si quiero ver las que son casadas, por ejemplo, el ciclo combinado, pues aquí ya me aparece el primero. Si quiero luego comparar con solar térmica, compras, auxiliares, todo lo que veis aquí, pues ya podéis empezar a componer la gráfica y hacer un análisis más avanzado. Y ya luego, para calcular, que esto también me lo habéis pedido en las preguntas que os mandé en el formulario antes de la sesión, la tecnología que marca el precio del marginal. Esto al final es sobre cada tecnología, teniendo en cuenta el código del programa, fecha, hora, si ha casado y si era venta, pues obtener el último dato, que es así como lo compone, aunque yo no lo comparto porque al final el último dato cuando casa el precio pues no es algo significativo, porque o sea, no es algo fruto del azar, digamos, pero tampoco es muy robusto el seleccionas el último y ya está. Yo aquí lo que haría, por ejemplo, es seleccionar el más común de los últimos 20 o hacer una especie de media con el tipo de tecnología, la energía que ha aportado, y entonces ahí ya sí que tienes algo más representativo de la tecnología que marca el precio del diario. No sé yo cómo lo hacen en OMIR exactamente, pero según he investigado, mm, lo hacen con el último que toca la casación. Pero puede que La esté teoría es así, vamos, si no fuera así, creo que a mí se me derrumbaría muchas desde creencias que tengo, vamos. Yo no confío mucho en eso, porque al final es que es lo que os comento, ¿qué hace que sea el último? Al final, Bueno, el último marca el precio de todos los demás y es posible que no entre completo, pero si claro, entra un mega, ya marca el claro, precio. y eso no tiene representatividad, o sea, yo hice estadística en la carrera, que aún me falta terminar y buscamos Pero es que siempre en los mercados representatividad. marginales no, en los mercados marginales eh, las ofertas no se hacen para obtener un precio, se hacen para entrar, Casar, eh, ¿no? clear, ¿no? Claro, el tema es la representatividad, que al final, pues, de todo esto que te aparece aquí, pues a lo mejor la solar es la que tiene más representatividad. Pero bueno, Sí, al pero, final, pero ha entrado un mega de gas, por ejemplo, de ciclo combinado, vale, y ese ya es te el lo que te marca marca. el precio. Ok. Sí, a lo mejor ahí habría que hacer como un ajuste de desviaciones para arriba o para abajo, para ver cuál es la que más tira con vectores el precio hacia arriba. Pero bueno, Ya, vale, ya si entiendo lo queréis, que dices. Sí, que puede ser que haya entrado una de casualidad, que no exacto. iba ni siquiera a entrar, y resulta que te ha marcado el precio realmente la otra, ese está ahí como que no sabe muy bien lo que hace y ya, bueno, Sí. entiendo lo que dices. Aquí todo esto lo podéis modificar aquí. O sea, podéis la Ya. fórmula matemática con los comandos de la librería y os sale sin problema. Ok, Eh,
Luego aquí para filtrar y que me salga lo que hablábamos, pero ya a lo largo y ancho, o sea, sobre un periodo de tiempo, pues tenéis que pedirle no solamente la tecnología que marca el precio, sino también el precio en sí que se ha dado. Y ya aquí filtras para las ofertas que se han casado, que como ya está en verdadero o falso, pues la condición se cumple como es verdadero, que también se cumpla que es una oferta de venta, que generas energía, y por estas columnas seleccionas los valores únicos, ordenas por la fecha, y ya aquí con una gráfica de barras simple te haces aquí el mapita de cuáles son las tecnologías que marcan el precio en cada uno de los programas. Aquí tenéis el diario, la primera, intradiario 1, 2, 3, etcétera. ¿Últimas dudas? Ok, pues paso un momento a la promoción. A ver, los no iniciados en Python, que muchas veces me tenéis miedo. La semana que viene voy a hacer un taller, os voy a pasar los materiales sobre cómo trabajar con los ficheros de OMIE. Si queréis venir, os dejo el enlace luego en el correo que os envíe y os apuntáis. Os voy a dar todos los materiales, os voy a dar también para que instaléis Python y podáis aplicar vuestros primeros comandos si todavía no habéis trabajado con ello. Y la idea es pues tener digamos, una primera experiencia con mi manera de enseñar y ya luego si os interesa, veniros aquí al curso práctico de Python en el que os daré muchos más materiales, que solo los oferto ahí, probablemente incluiré algo de lo que hemos visto hoy en detalle. Y si, que suele suceder, estáis trabajando en empresa y es algo que tenéis que solicitar presupuesto para ello, también os lo pasaré en el correo, pero aquí en Maven como que preparan una especie de mensaje para que os lo enviéis a vuestro manager y le pidáis si os compensa el hacer esta formación. Luego al finalizar, os daría un certificado para justificarlo y con los materiales y demás. Así que si estáis interesados, me comentáis. Si tenéis preguntas sobre qué tipo de temas vamos a ver en concreto, casos prácticos, o si queréis ver alguno en particular, me comentáis y considero el incluirlo de la misma manera que he hecho en esta sesión de hoy, algo ya más preparado y que os pueda dar los materiales con los temas de precios marginales, las restricciones técnicas y demás, y nada. Y luego la última parte, que es el tema del acceso a estos datos de manera estructurada, pues nada, si queréis probar con ellos y con lo que os pueda enseñar aquí de Python, algunos tutoriales, aquí que también os lo paso en el mensaje, vais a tener un tutorial simple, os metéis en la página web y de la misma manera que yo me he descargado los datos, podéis venir aquí y tener ese archivo de prueba. Y tema de empresa, si queréis acceder a este servicio, me contactáis al correo, que os lo pasaré también. Así que nada, chicos, todo un placer por mi parte y nos vemos en la siguiente. Gracias, Jesús.